Capítulo 1. Un compañero de habitación inesperado. Caleb siempre había sido una especie de entusiasta del espacio que seguía con entusiasmo los primeros pasos de la humanidad en la diplomacia interestelar desde que la Tierra se había unido a la Alianza Galáctica, una unión de civilizaciones avanzadas. La estructura misma de la vida diaria en el planeta había comenzado a cambiar. La gente hablaba de comerciar con especies alienígenas, asistir a las cumbres galácticas e incluso abrir sus hogares a estudiantes de intercambio alienígenas. El programa de intercambio intergaláctico fue una de esas iniciativas de AED para fomentar un mejor entendimiento entre especies. Caleb lo vio como una oportunidad para aprender más sobre el universo. Lo aplicó por capricho sin esperar mucho. Meses después, cuando recibió la carta de aprobación que indicaba que un alienígena se quedaría con él, todavía se sentía surrealista. Limpió su apartamento meticulosamente, escondiendo cualquier cosa que pudiera parecer extraña u ofensiva para un visitante extraterrestre. Incluso se esforzó por llenar su refrigerador con diversos alimentos. Se preguntaba si su nuevo compañero de habitación comería algo, pero nada podría haberlo preparado para la realidad de tener a Niara, una niña seviana, parada en su puerta. Niara estaba impactante con su figura alta y esbelta, que se elevaba un pie más que Caleb. Su piel brillaba con un pálido resplandor azul como la superficie de un océano tropical bajo la luz de la luna. Sus ojos lavanda eran grandes y ligeramente almendrados, brillando con una intensidad alienígena que hizo que Caleb se sintiera como si ella lo estuviera estudiando tanto como él la estaba observando. Su cabello plateado, que fluía hasta su cintura, parecía casi vivo, atrapando la luz de una manera que le daba una calidad etérea en sus manos. Llevaba una maleta metálica cubierta de glifos extraños que Caleb no podía esperar leer. «Saludos», dijo con una voz que tenía una cadencia musical pero era fría y distante. «Soy Niara de Sevia. Creo que eres Caleb James, mi anfitrión». Caleb tragó saliva obligándose a sonreír. «Sí, ese soy yo. H. Bienvenida a la Tierra». Entra Niara. Entró con una gracia que parecía casi inhumana. Sus movimientos fluidos y precisos. Miró alrededor del apartamento con leve curiosidad. Su mirada se detuvo en las estanterías llenas de novelas de ciencia ficción, los carteles de naves espaciales y el pequeño telescopio sentado junto a la ventana. El intento de Caleb de parecer casual vaciló cuando vio sus ojos fijarse en el telescopio. «Supongo que tienes una fascinación por el espacio», preguntó. Su voz hizo que la declaración sonara más como un punto de datos que como una pregunta. Caleb se rió nerviosamente. «Sí, supongo que podría decir que siempre he tenido curiosidad por lo que hay ahí afuera. Nunca pensé que realmente sería el anfitrión de alguien de otro planeta», aunque los labios de Nara se torcieron con un atisbo de sonrisa que se desvaneció tan rápido como apareció. «Aprecio su disposición a participar en el intercambio intergaláctico. Mi misión aquí es significativa». Caleb asintió, no completamente seguro de lo que eso significaba, pero ansioso por hacerla sentir bienvenida. Pasaron los primeros días acomodándose, y aunque Niara era educada y respetuosa, Caleb podía decir que tenía un propósito. Más allá del intercambio cultural, sus preguntas eran directas sobre los hábitos humanos, estructuras sociales, biología y, cada vez más, sobre las relaciones humanas. Parecía fascinada por la idea del amor, cortejo y familia, conceptos que Caleb daba por sentado, pero que Niara abordaba con una curiosidad científica que hacía una noche. Él se sintió incómodo. Después de una conversación particularmente íntima sobre la naturaleza de las emociones humanas, Caleb se encontró acorralado en su propia cocina. Niara estaba de pie frente a él. Sus ojos brillaban con una mezcla de intensidad y curiosidad que nunca había visto en nadie, ni humano ni alienígena. Sostenía un pequeño dispositivo de cristal que flotaba a unos centímetros por encima de su palma y emitía un suave brillo. «He estado revisando datos sobre la reproducción humana y el apego emocional», dijo sin rodeos. Su mirada era firme. «Su especie pone un énfasis significativo en estos procesos, pero sus motivaciones a menudo son ilógicas e inconsistentes. Me gustaría realizar un estudio directo.
El estómago de Caleb dio un vuelco. ¿Qué tipo de estudio? Un experimento de crianza, dijo Niara. Su tono es clínico como el de un médico. Discutiendo un procedimiento médico para comprender mejor la compatibilidad emocional y reproductiva humana con la genética seviana. Caleb la miró fijamente. Su mente daba vueltas. Espera, ¿quieres decir que quieres tener hijos conmigo para investigar? La expresión de Nara permaneció inquebrantable. Correcto. Es una parte esencial de mi misión. Aquí el Alto Consejo Sevian me ha autorizado a participar en un estudio controlado para explorar las posibilidades potenciales de hibridación con humanos por un momento. Caleb no sabía si reír o huir. Niara, los humanos no hacemos. Ese tipo de cosas solo para investigación no es tan simple. Frunció el ceño ligeramente, una rara muestra de confusión. Soy consciente de que su especie participa en rituales de unión emocional antes de la reproducción, pero según mis observaciones, estos a menudo son inconsistentes y altamente variables. Estoy dispuesto a participar en tales rituales de vinculación, si eso es lo que requiere. La mente de Caleb se elevó. Apenas conocía a Niara, y sin embargo ella estaba parada en su cocina sugiriendo tranquilamente que formaran una familia por el bien de la ciencia. No se trata de rituales. Niara, se trata de conexión, confianza y sentimientos. Sentimientos, repitió, como si probara la palabra en su lengua. Sí he observado que su especie pone gran importancia en conceptos tan abstractos. Muy bien, Caleb, estoy dispuesto a aprender sobre estos sentimientos como parte de mi estudio. Si aceptas participar, comenzaremos con una exploración de la compatibilidad emocional. El cerebro de Caleb luchaba por ponerse al día. No sabía qué era más inquietante, el enfoque clínico calmado de RS a algo tan personal, o el hecho de que una parte de él realmente lo estuviera considerando. Ella era diferente a cualquier persona que hubiera conocido alienígena en todos los sentidos de la palabra, pero había algo en su intensa curiosidad, su genuino deseo de entender, que lo hizo detenerse. No sé, dijo su voz temblorosa. Esto es mucho para asimilar. Niara inclinó su cabeza. Entiendo que necesitas tiempo para procesar esta propuesta. No te presionaré, pero espero que lo consideres. El conocimiento que podríamos obtener sería invaluable para ambas especies. Ella lo dejó de pie en la cocina, el dispositivo de cristalina todavía flotando sobre su mano, mientras se retiraba a su habitación con una gracia que la hacía parecer casi etérea. Caleb permaneció allí mucho tiempo, después de que ella se fue, su mente corriendo con preguntas que no tenía idea de cómo responder. Esa noche se quedó despierto mirando al techo, repitiendo su conversación. Una y otra vez en su mente había querido aprender sobre las estrellas y sobre otras civilizaciones, pero esto estaba más allá de todo lo que alguna vez había imaginado. ¿Realmente lo estaba considerando? ¿Podría seguir adelante con algo tan extraño, tan íntimo, con alguien que lo veía como poco más que un sujeto de investigación? Los días que siguieron fueron tensos con Niara, dándole espacio mientras continuaba sus observaciones desde la distancia. Nunca volvió a mencionar la propuesta, pero sus ojos lo siguieron con una intensidad tranquila que decía mucho. Caleb se encontró incapaz de sacudirse la sensación de que estaba parado al borde de un acantilado, a punto de dar un paso hacia lo desconocido. Poco sabía él que la decisión que finalmente tomaría cambiaría su vida y la de ella para siempre. La tensión entre la curiosidad, las diferencias culturales y las complejidades de las emociones humanas prepararon el escenario para el drama que se desarrollaba mientras Caleb y Nara navegaban por las extrañas y a menudo incómodas aguas de su relación única. Los siguientes capítulos profundizarían en las consecuencias de sus decisiones, las sorpresas que los esperaban y el creciente vínculo que desafiaría las expectativas humanas y alienígenas. Capítulo 2. Una propuesta científica. La atmósfera en el apartamento se había vuelto casi insoportable. Caleb se encontró hiperconsciente de cada pequeña cosa. Las escaleras curiosas de Nara, la forma en que lo observaba en silencio mientras pasaba su día, y la forma en que parecía estar esperando una respuesta que él no estaba listo para dar. Los días se convirtieron en semanas, y, aunque Niara nunca volvió a mencionar la propuesta, Caleb podía sentir la pregunta tácita que flotaba entre ellos, como una nube pesada. Una noche después de la cena,
Niara se sentó tranquilamente frente a él en la pequeña mesa de la cocina. Tenía una colección de cuadernos de datos dispuestos cada uno, mostrando varios informes, diagramas y notas que parecían abrumadoramente técnicos a los ojos de Caleb. Sabía que esta era la conversación, que había estado evitando a Caleb. Comenzó su tono medido en calma. Entiendo que mi propuesta puede haber sido inesperada. Me he tomado la semana pasada para revisar las costumbres culturales de la Tierra, particularmente en cuanto a las relaciones y los vínculos emocionales. Parece que calculé mal la importancia de estos factores en el comportamiento reproductivo humano. Caleb asintió lentamente sin saber qué decir. Había pasado incontables noches pensando en su conversación anterior, tratando de darle sentido a sus propias emociones. Por un lado, la idea de participar en un estudio científico sobre la compatibilidad entre humanos y alienígenas se sentía deshumanizante. Por otro, había algo extrañamente convincente en la sincera curiosidad de Nara, un deseo de cerrar la enorme brecha entre sus especies. Todavía no estoy seguro de entender. Admitió sentirse vulnerable bajo su mirada fija. ¿Por qué yo? ¿Por qué elegiste hacer esta propuesta? Para mí, de todos los humanos en la Tierra, los ojos de Nara parpadearon con algo. Caleb no pudo identificar. Tú eres accesible, razonable y de mente abierta. Más importante aún, has demostrado una voluntad de interactuar con una perspectiva alienígena incluso cuando es incómodo o desafiante. Te elegí porque representas una combinación de rasgos que te hacen ideal para este estudio. Caleb soltó una pequeña risa sin humor. Así que no es por ningún sentimiento personal, solo porque soy un candidato conveniente. El sujeto de prueba Niara vaciló, un pequeño pliegue formándose entre sus cejas. No entiendo completamente el concepto de sentimientos personales en la forma que tú lo haces, pero encuentro tu presencia agradable, disfruto nuestras conversaciones y aprecio tu paciencia. Si eso es a lo que los humanos se refieren como sentimientos, entonces puedo poseerlos hasta cierto punto. Su admisión tomó a Caleb por sorpresa. Se había acostumbrado a la actitud científica distante de Nara, y oírla hablar con un dejo de vulnerabilidad personal fue sorprendente. Niara, si vamos a hacer esto sea lo que sea, necesito saber que no es solo un experimento para ti. Necesito saber que estás dispuesta a intentar y entender lo que significa ser un buen humano. La mirada de Nara se suavizó y ella asintió. Estoy dispuesta a aprender, Caleb. Quiero entender a tu gente, no solo por el bien de la ciencia, sino porque encuentro tu cultura fascinante y extraña de una manera que no puedo ignorar. Fue entonces cuando le entregó un bloc de datos. Un documento formal que detallaba los términos de la asociación. Era sorprendentemente minucioso, describiendo todo desde límites y espacio personal hasta medicina, precauciones y protocolos de emergencia. Había cláusulas para el bienestar emocional, controles regulares y la garantía de que cualquiera de las partes podía rescindir el acuerdo sin ninguna repercusión en cualquier momento. Las manos de Caleb temblaron levemente mientras sostenía el bloc. Esto era real. No era un sueño extraño o hipotético. Podía irse ahora a decirle a Niara que era demasiado extraño y que lo dejaría solo. Pero una parte de él, la parte que siempre había anhelado explorar lo desconocido para empujar los límites de lo posible, no lo dejaría hacer. Eso está bien, dijo finalmente su voz, apenas por encima de un susurro. Lo haré. Pero no va a ser fácil, y vamos a tener que ir lento. Los labios de Nara se curvaron en una pequeña sonrisa rara, y ella extendió su mano hacia él, un gesto muy humano de acuerdo, que había aprendido en su tiempo en la Tierra. Caleb la sacudió sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y emoción, arremolinándose en su pecho lo que fuera que pasara. Después no había vuelta atrás. Las siguientes semanas fueron un borrón de preparativos. Niara instaló un pequeño espacio de laboratorio en el apartamento, llenándolo con dispositivos que zumbaban y brillaban con tecnología alienígena. Caleb fue sometido a una batería de análisis genéticos y escaneos no invasivos de muestras de sangre que usaban longitudes de onda de luz que él ni siquiera sabía que existían.
Niara trabajaba con una deficiencia desapegada, aunque siempre se encargaba de explicar lo que estaba haciendo en términos que Caleb pudiera entender. A cambio, Caleb se encargó de enseñarle a Niara sobre la cultura humana de una manera más significativa. Vieron películas juntos, desde comedias románticas hasta documentales. Cocinaron comidas con Caleb y le presentaron los diversos sabores de la cocina de la tierra, mientras ella compartía delicias de Sevia que iban desde lo delicioso hasta lo completamente extraño. Hablaron hasta altas horas de la noche sobre filosofía, sobre lo que significaba amar, confiar y desear. Su dinámica comenzó a cambiar. La curiosidad científica de Nara nunca disminuyó, pero Caleb notó un cambio sutil en su comportamiento. Se reía con más facilidad, aunque a menudo intentaba reprimirlo como si estuviera avergonzada por la emoción. Hizo preguntas que eran menos clínicas y más personales sobre su infancia. Sueños y sus miedos. Caleb se encontró creciendo. Apegado a pesar de que sabía que la comprensión de Nara del apego era diferente a la suya. La primera prueba real de su nueva relación llegó una noche cuando Caleb se sentía particularmente nostálgico por su familia, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Se habían distanciado con los años y su decisión de acoger a un extraterrestre solo había ampliado la brecha. Niara notó su estado de ánimo apagado y sin decir una palabra se sentó a su lado colocando una mano reconfortante en su hombro. ¿Qué pasa?, preguntó con su voz más suave de lo habitual. Caleb dudó, inseguro de si debía mencionarlo, pero se dio cuenta de que si iban a hacer que esta asociación funcionara, necesitaba ser honesto. Solo extraño a mi familia. Las cosas no han ido muy bien entre nosotros, y supongo que acoger a un extraterrestre no me convirtió exactamente en la persona más popular. A sus ojos, Niara inclinó la cabeza, su mirada se llenó de curiosidad. La familia es importante para tu gente, ¿no es así? ¿Por qué se distanciarían de ti? Es complicado, Caleb respondió con un suspiro. Las relaciones humanas no siempre son lógicas. A veces se vuelven confusas y las emociones se interponen. El camino por un largo momento, Niara estuvo en silencio sus ojos. Pensativos, luego, para sorpresa de Caleb, se inclinó más cerca su fría mano azul todavía. Descansando sobre su hombro en la cultura seviana, valoramos la racionalidad por sobre todas las cosas. Las emociones son vistas como obstáculos todavía. Me encuentro luchando por entender por qué tu gente las acepta, a pesar de sus complicaciones. Quizás estoy comenzando a ver por qué el corazón de Caleb dio un vuelco ante la cruda honestidad en su voz. Por primera vez, se dio cuenta de que Niara no era solo una científica extraterrestre que realizaba un experimento, era alguien que a su manera estaba tratando de entender la experiencia humana y tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a sentir algo que desafiaba los parámetros lógicos de su cultura. Mientras la noche avanzaba, se sentaron juntos en un cómodo silencio, el peso de su acuerdo tácito estableciéndose entre ellos. Los miedos de Caleb no habían desaparecido, pero se sentían más livianos, más manejables con Niara. A su lado no sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez no tenía miedo de descubrir que su viaje solo estaba comenzando con Caleb y Niara navegando por el territorio inexplorado de las emociones alienígenas humanas. A medida que su conexión se profundizaba, enfrentarían nuevos desafíos, pondrían a prueba sus límites y descubrirían verdades sobre sí mismos y el otro que ninguno de los dos podría haber anticipado. La línea entre experimento y relación se desdibujó y Caleb supo que la parte más difícil y gratificante estaba por venir. Capítulo 3. Comienza el experimento. El experimento había comenzado oficialmente. Caleb, todavía lidiando con la realidad de lo que había acordado, se encontró inmerso en una nueva rutina diaria. Su apartamento, una vez mundano, ahora parecía más un laboratorio de investigación híbrido y un hogar acogedor. Los elegantes dispositivos de cristalina que Niara había instalado zumbaban silenciosamente, mezclándose con el desorden más familiar de la vida humana. Libros, muebles desiguales y el extraño adorno que Caleb había recolectado a lo largo de los años. Los antecedentes científicos de Nara se hicieron evidentes de inmediato cuando se acercó al proyecto con una meticulosidad que Caleb nunca había encontrado antes.
Las primeras semanas estuvieron llenas de un intenso escrutinio, exploraciones no invasivas, cuestionarios médicos y largas discusiones donde investigó Caleb, hizo todo lo posible para responderle y le pidió detalles sobre la biología humana, las emociones y las prácticas culturales. «Todavía falta decirme», preguntó una noche, su expresión seria. «¿Cuál es el significado de la intimidad física en las relaciones humanas? Entiendo el propósito biológico, pero ¿por qué va acompañado de emociones tan fuertes?» Caleb hizo una pausa sorprendido por la franqueza de su pregunta. Había estado esperando un análisis clínico de su experimento, pero los ojos de Nara tenían un tipo diferente de curiosidad cuando eso pareció ir más allá de la mera recopilación de datos. «No se trata solo de biología», dijo, tratando lentamente de poner sus sentimientos en palabras para los humanos. «La intimidad se trata de conexión, se trata de sentirse cerca de alguien. Confiar en ellos no es solo un acto físico, también es emocional». Nara frunció el ceño, sus dedos golpeando ligeramente el borde del bloc de datos que siempre llevaba consigo su conexión. Repitió pensativamente: «He notado que los humanos forman vínculos incluso cuando no es estrictamente necesario para fines reproductivos. Tu especie le da un gran valor a las emociones que mi propia gente considera irrelevantes», Caleb asintió sintiendo el peso de sus palabras. Era un recordatorio de lo diferentes que eran, lo alienígenas, la perspectiva de Nara. Realmente lo era y, sin embargo, no podía evitar sentir un vínculo creciente con ella. Pasaban casi cada momento de vigilia juntos, compartiendo comidas, viendo películas antiguas y discutiendo las vastas diferencias entre sus culturas. Ya no se trataba solo del experimento, aunque se habían vuelto amigos. Caleb no estaba seguro de si Niara entendía lo que eso significaba. Su primer paso real hacia la intimidad llegó casi por accidente. Era una noche lluviosa, y el sonido de las gotas de lluvia golpeando contra la ventana llenó el apartamento con un ritmo acogedor, casi hipnótico. Estaban sentados en el sofá, compartiendo una manta mientras veían un documental sobre los océanos de la Tierra, algo que Ara había elegido. Fascinado por las vastas profundidades inexploradas del planeta, ella estaba apoyada ligeramente contra él. Su fría piel azul rozaba su brazo, y Caleb podía sentir la tensión entre ellos creciendo de una manera que no podía ignorar. Caleb dijo de repente con su voz inusualmente suave: «He estado analizando los datos de nuestras discusiones, y creo que estoy empezando a entender el concepto humano de confianza». Se giró para mirarlo. Su sorpresa por la emoción en sus ojos. «¿Qué quieres decir con confiar?», repitió sus dedos, apretando el borde de la manta. «No es lógico, no se basa en hechos o datos, es una elección, ¿no es? Una decisión creer en alguien incluso cuando no hay garantía de certeza». Caleb tragó saliva sintiendo que su latido del corazón se aceleraba. «Sí», dijo en voz baja. «Eso es todo por un largo momento». Se sentaron en silencio. El resplandor de la televisión proyectaba sombras suaves a través de la habitación. Luego, lentamente, Niara se acercó más, sus ojos nunca dejándolos de él. En ese caso, ella dijo su voz, apenas por encima de un susurro: «Confío en ti, Caleb». Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba, y antes de que pudiera detenerse se inclinó y la besó, un gesto suave y tentativo, que se sintió a la vez correcto y aterrador. Niara se congeló, sus ojos se abrieron en estado de shock, y por una fracción de segundo Caleb temió haber cometido un terrible error. Pero luego ella respondió sus movimientos con un premio e inseguro, pero innegablemente sincero. Fue un beso diferente a cualquier otro que había experimentado, extraño, desconocido, pero extrañamente hermoso. Cuando se separaron, la expresión de Nara era de confusión y curiosidad, como si estuviera tratando de descifrar el significado detrás de lo que acababa de pasar, ¿no? Anticipé que ella admitiera. Su voz temblaba levemente. Era diferente de lo que esperaba. Caleb se rió entre dientes, sintiendo una oleada de alivio. «Sí, por lo general es así. Desde ese momento en que su dinámica cambió, el experimento ya no era un esfuerzo estrictamente clínico, se había convertido en algo personal, algo real». Continuaron realizando su investigación, pero los límites entre ciencia y emoción se desdibujaron de maneras que ninguno de ellos podía controlar por completo.
Las preguntas de Nara se volvieron menos sobre datos y más sobre comprender las emociones, los deseos y las extrañas y desordenadas complejidades de las relaciones humanas una noche. Mientras estaban sentados juntos en la sala de estar, la mirada de Nara se volvió distante. Sus ojos reflejaban el brillo de las luces de la ciudad. Afuera. Caleb dijo en voz baja: No entiendo completamente lo que estoy sintiendo, pero creo que estoy cambiando. Caleb extendió la mano tomando su mano entre las suyas. Sus dedos eran fríos, pero se apretaron alrededor de los de él con una calidez recién descubierta. Está bien, dijo suavemente. No tienes que entenderlo de inmediato. A veces es suficiente sentir. Los ojos de Nara parpadearon con un destello de vulnerabilidad y se apoyó contra él, apoyando la cabeza en su hombro. Permanecieron así por un largo tiempo envueltos en la tranquila comodidad de la presencia del otro, mientras la lluvia seguía cayendo afuera. Su experimento había cobrado vida propia, evolucionando en algo que desafiaba tanto la lógica como las expectativas. Caleb sabía que se estaban aventurando en un territorio inexplorado. Nuestras emociones, la biología y las diferencias culturales chocaban de maneras que eran a la vez estimulantes y aterradoras. Pero también sabía que no quería dar marcha atrás, fuera lo que fuera, quería verlo hasta el final, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido. Capítulo 4. Más allá del experimento, su viaje juntos continuó, y Caleb se encontró cada vez más apegado a Niara, de maneras que no había anticipado. No estaba seguro de si era amor. ¿Cómo podía ser cuando ella todavía no estaba familiarizada con las emociones humanas? Pero era algo cercano, algo que lo hacía querer para protegerla, para estar allí para ella incluso. Cuando el experimento inevitablemente terminó, cuando se acercaba la fase final del experimento, los superiores de Nara en Seiya comenzaron a interesarse en sus hallazgos, enviaron comunicaciones formales, solicitando informes detallados y actualizaciones. Sobre el progreso del estudio, Caleb podía sentir la presión que pesaba sobre los hombros de Nara y le preocupaba que las exigencias de su misión la obligaran a regresar a la mentalidad clínica desapegada que una vez había tenido una noche. Después de un día particularmente estresante de análisis de datos, Niara se sentó junto a Caleb en el sofá, su expresión inusualmente sombría. Mis superiores esperan resultados pronto, dijo su voz pesada. Con un peso que no había estado allí antes, quieren un informe completo sobre la viabilidad de la compatibilidad de Eve humano. El pecho de Caleb se apretó. ¿Y qué les vas a decir? Niara vaciló, su mirada cayendo al suelo. No sé, he aprendido mucho sobre tu gente, pero no estoy segura si puedo cuantificar lo que he experimentado. ¿Cómo explico la emoción? Sentimientos y apegos que, desafiando la lógica, él extendió la mano suavemente, levantando su barbilla, hasta que sus ojos se encontraron. Tal vez no tengas que hacerlo, dijo suavemente. Tal vez solo tengas que decirles la verdad. Ella lo miró, sus ojos llenos de incertidumbre y una extraña vulnerabilidad que hizo que el corazón de Caleb doliera. La verdad, repitió. No estoy segura de saber cuál es la verdad, mas la habitación estaba en silencio, el peso de sus palabras colgando entre ellos. Caleb respiró profundamente sus propias emociones, arremolinándose en una tormenta caótica. Niara, la verdad es que me preocupo por ti más de lo que esperaba y no quiero que esto, sea lo que sea que tengamos que ser, solo un experimento. Por un momento temía que ella se retirara, se alejara de él y se escondiera detrás de la fría lógica de su gente, pero en cambio se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra la de él. Yo tampoco, susurró su voz quebrándose, con una emoción que era inequívocamente real. Yo tampoco, su experimento había terminado, pero su viaje recién comenzaba por primera vez. Niara ya no era una científica que estudiaba una especie alienígena, ella. Solo era ella misma alguien que había encontrado algo precioso en el mundo caótico e irracional de emociones humanas, y Caleb, que alguna vez había anhelado las estrellas, se dio cuenta de que había encontrado algo aún más extraordinario aquí en la Tierra.
No tenían todas las respuestas y tal vez nunca las tendrían, pero estaban dispuestos a enfrentar lo desconocido juntos, paso a paso, mientras se aventuraban en un futuro que era tan incierto como lleno de posibilidades. Mientras estaban sentados juntos, envueltos en la calidez de la presencia del otro, Caleb sabía que los mayores descubrimientos no siempre se trataban de ciencia o lógica. A veces se trataban del simple acto de abrir su corazón a alguien que veía el mundo de una manera completamente diferente y descubrir contra todo pronóstico que la conexión era real. Su historia recién comenzaba y Caleb sabía que lo que fuera que les aguardara, lo enfrentarían juntos de la mano. Capítulo 4. Más allá del experimento. La fase final de la misión de Nara se cernía sobre ellos como una tormenta que se avecinaba a medida que la relación de Caleb y Nara se profundizaba. El peso de sus obligaciones con el Alto Consejo Sebian se volvió más difícil de ignorar. La fascinación inicial de Nara por las emociones humanas se había convertido en una lucha genuina por comprender y reconciliar sus deberes científicos con los complejos, sentimientos irracionales que habían comenzado a arraigarse en su corazón. Ya no se trataba solo del experimento, se trataba de la elección que pronto tendría que hacer. Caleb podía sentir la tensión en el apartamento. Notó cómo el comportamiento normalmente tranquilo de Nara vacilaba cada vez que recibía otra comunicación de Sevia, instándola a obtener datos más concluyentes. Vio cómo se quedaba despierta hasta tarde, sus ojos moviéndose rápidamente entre los brillantes informes holográficos y los pocos objetos sentimentales que había comenzado a coleccionar cosas que eran exclusivamente humanas. Una foto de ellos en la feria local, la pequeña planta de interior que había insistido en comprar a pesar de no entender su propósito, y un libro de bolsillo desgastado, que Caleb le había prestado que, según ella, era ilógico pero fascinante. Una noche después de recibir un mensaje particularmente severo del Consejo Niara, se sentó con Caleb en la cocina poco iluminada. Su rostro pálido y demacrado estaban perdiendo la paciencia. Dijo su voz tensa. No entienden por qué no he proporcionado los resultados que esperaban. Quieren respondedores, conclusiones sólidas y definitivas sobre los humanos en compatibilidad, pero no. Tengo el tipo de datos que quieren. ¿Caleb? Sintió una sensación de hundimiento en el pecho. Sabía que este momento estaba por llegar, pero no lo hacía más fácil. ¿Qué vas a hacer?, preguntó suavemente su mano, extendiéndose para cubrirla de ella. Niara dudó, sus dedos temblando bajo su toque. No lo sé, admitió su voz quebrándose por primera vez. No sé cómo explicar lo que encontré. Pensé que podía tratar esto como cualquier otro estudio que podría, reducirlo a números y hechos, pero la verdad es que he cambiado a Caleb y no sé cómo hacerles entender eso. Le apretó la mano, su corazón dolía por la vulnerabilidad en sus ojos. Tal vez no se trata de hacerles entender, dijo suavemente. Tal vez se trata de ser honesto. Contigo mismo y con ellos has aprendido más de lo que esperabas. Tal vez eso es lo que importa. La mirada de Nara bajó y miró sus manos entrelazadas como si las viera por primera vez, pero ellos no. Aceptarán las emociones como evidencia, susurró ellos. No valoro las cosas que he llegado a apreciar si les digo. La verdad podría perderlo todo. El estómago de Caleb se retorció y se obligó a mantener la voz firme. ¿Qué pasaría si se lo dijeras de todos modos?, sugirió. ¿Qué pasaría si les mostraras lo que has aprendido? Incluso si no es lo que quieren oír, no tienes que encajar en sus expectativas. Niara, tienes permitido ser más de lo que exigen de ti ella. Lo miró, sus ojos lavanda brillando con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué pasa si me rechazan?, preguntó, su voz apenas audible. Entonces no te merecen, Caleb, dijo simplemente, su voz firme e inquebrantable. Pero sé una cosa, no pueden quitarte lo que encontraste aquí. No pueden quitarte lo que hemos compartido durante un largo momento. Se sentaron en silencio, el peso de la decisión colgando en el aire. Luego lentamente Niara asintió. Tienes razón, dijo, su voz cada vez más fuerte. No puedo fingir que esta experiencia no me ha cambiado, les diré. La verdad, sean cuales sean las consecuencias en los próximos días, Niara trabajó, compilando incansablemente su informe final, pero esta vez no se trataba solo de datos.
Onúmeros escribió sobre la confianza sobre la naturaleza desordenada e impredecible de las relaciones humanas y sobre las lecciones que había aprendido de Caleb. Describió los desafíos de comprender emociones que desafiaban la lógica, la calidez de una risa compartida y la vulnerabilidad de estar verdaderamente cerca de otro ser por primera vez en su vida. Niara se permitió ser honesta, no como científica, sino como alguien que había llegado a preocuparse profundamente por otro. Cuando terminó, llamó a Caleb para que leyera el borrador final. Sus ojos escanearon el texto brillante y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era crudo, sincero y vulnerable de una manera que nunca había esperado de Niara. No sabía si sus superiores lo aceptarían, pero no importaba. Lo que importaba era que ella había encontrado el coraje para ser fiel a sí misma. El día que envió el informe, fue tranquilo. Se sentaron juntos en la sala de estar, esperando la respuesta del consejo, la tensión casi insoportable. Pasaron horas y luego días sin noticias de Sebia. Niara se puso más ansiosa con cada momento que pasaba, y Caleb hizo lo mejor que pudo para consolarla, aunque podía sentir la incertidumbre carcomiendo su propio corazón. Al cuarto día, la transmisión finalmente llegó. Las manos de Nara temblaron cuando activó el mensaje holográfico, y Caleb contuvo la respiración. Su corazón latía en su pecho. El rostro severo de un consejero sebiano apareció su voz, fría y formal mientras leía la respuesta oficial. Niara, decía la consejera, comenzó su informe. Ha sido recibido y revisado por el Alto Consejo. Encontramos sus conclusiones poco convencionales. Los datos que ha proporcionado no cumplen con los criterios estándar para la validación científica y su desviación de los parámetros originales del estudio. Se nota. El corazón de Caleb se hundió y sintió, cuerpos de estaño a su lado. Se preparó para el inevitable despido, la condena formal de su trabajo, pero luego el tono de la consejera cambió ligeramente, un toque de curiosidad deslizándose a través del frío profesionalismo. Sin embargo, el consejero continuó. El Alto Consejo ha determinado que sus hallazgos, aunque no son científicamente concluyentes, poseen un valor único. Las observaciones que has hecho con respecto a las estructuras emocionales humanas y las conexiones interpersonales han proporcionado percepciones que no pueden ser ignoradas. Por lo tanto, se te concede permiso para continuar tu investigación en la Tierra sin las restricciones del estudio original. Nar se quedó sin aliento. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Quieres decir que puedo quedarme?, susurró como si tuviera miedo de creerlo. Sí, dijo el consejero. Su expresión se suavizó ligeramente. Tu trabajo será monitoreado y se espera que envíes más informes, pero has demostrado una comprensión de un concepto que nuestra sociedad ha desestimado durante mucho tiempo. Uno que puede tener un valor potencial. Procede con tu investigación a tu discreción. El mensaje terminó y por un momento ninguno de los dos se movió. Entonces, cuando la realidad de lo que acababa de suceder se hundió, Niara se volvió hacia Caleb. Sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y alegría. «Puedo quedarme», repitió con la voz quebrada. «¿Puedo quedarme?» Caleb la abrazó con fuerza y sintió que la tensión se le escapaba del cuerpo. «Te lo dije», dijo. Su voz estaba cargada de emoción. «No pueden quitarnos lo que tenemos». Niara se aferró a él. Sus manos frías temblaban mientras enterraba su rostro en su hombro. Se quedaron así por un largo tiempo abrazados mientras el peso de su lucha lentamente daba paso al alivio y la esperanza. En las semanas siguientes, sus vidas se asentaron en un nuevo ritmo. La presión del experimento se había aliviado y fue reemplazada por la libertad de explorar su relación sin las restricciones de un estudio formal. Las curiosidades de Nara permanecieron, pero ya no eran la curiosidad fría y distante de un científico. Eran la curiosidad de alguien que había encontrado un lugar al que pertenecía. Una curiosidad atenuada por la calidez, el afecto y una creciente comprensión de lo que significaba ser humano. Pasaban sus días aprendiendo el uno del otro. Nara le enseñaba a Caleb sobre la historia y la cultura de Sebian, mientras él le mostraba las simples alegrías de la vida humana. Domingos perezosos por la mañana, viajes espontáneos por carretera y la comodidad de una comida compartida. Discutían, reían y a veces se sentaban en un cómodo silencio. El entendimiento entre ellos se profundizaba con cada momento que pasaba. Una noche, mientras yacían juntos bajo las estrellas en el balcón,
Niara se volvió hacia Caleb. Sus ojos lavanda reflejaban la luz de las estrellas. «Nunca esperé encontrar esto», dijo suavemente. «Nunca pensé que entendería por qué los humanos valoran tanto las emociones, pero ahora lo hago». Caleb sonrió. Su mano encontró la de ella en el aire fresco de la noche. «Todavía tenemos mucho que aprender», dijo con voz suave, «pero está bien. Tenemos tiempo». La mirada de Nara se suavizó y se inclinó para presionar su frente contra la de él. Un gesto que había llegado a entender como una señal de confianza y afecto. «Sí», susurró. «Tenemos tiempo», mientras miraban las estrellas de la mano. Caleb sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Habría desafíos por delante, diferencias culturales, expectativas, decía, y los inevitables malentendidos que surgieron de la fusión de dos mundos. Pero también sabía que enfrentarían esos desafíos juntos como socios, como amigos, y tal vez algún día como algo más. Su historia ya no se trataba de un experimento. Se trataba del simple, hermoso e impredecible acto de vivir, de amar y de encontrar un lugar al que ambos pertenecieran, y para Caleb y Niara eso era más que suficiente.